¿Listo? Ya está la cámara. Espera. Sí, ya está. Bueno, hazlo. ¿Ya estamos en live? Ya. Hola, gente de Facebook. Estamos otra vez en nuestras reuniones semanales de acá de Dibu y esta vez tenemos el gran honor de tener a uno de nuestros hijos, hijes. No, no es cierto, hoy no tenemos a Robin. Hoy tenemos a uno de nuestros hijos, psicólogo, ya lo conocen, es científico y nos va a hablar sobre pues, el tema que más le apasiona de toda la vida, psicología, pero le pedimos que le pusiera algo de pseudociencias. Entonces, pues estamos otra vez en los miércoles de la asociación acá en Dibu y Fer va a leer la semblanza de Alex. Ok. Déjame ver algo. Ya está. Ok, entonces hoy vamos a tener como presentadora a Alex Campuzano. Él es un psicólogo conductivo-conductual, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó su servicio social en la FES Acatlán, en el Departamento de Promoción de la Salud, donde inició un programa de atención a la diversidad sexual. Además, es miembro del staff de Transmasculinidades MX, un grupo multidisciplinar dedicado al apoyo de hombres trans, personas transmasculinas y otras identidades que transitan en la masculinidad. Es además creador de contenidos audiovisuales y escritos dedicados a informar acerca de la diversidad sexual y neurodivergencias, promover la inclusión y narrar sus propias vivencias dentro de las mismas. Actualmente se encuentra realizando una tesis en torno al impacto que tienen los procesos de transición en el manejo emocional de los hombres trans mexicanos. Vamos a poner en la descripción algunos links para que puedan checar el blog de Alex. Alex tiene un blog hermoso y les va a encantar. Es un poco de 18 para arriba, gente, porque es una cosa hermosa y muy erótica. Alex nos platicará un poco más después. Y también les invitamos a que dejen todas las preguntas que nos quieran hacer en todas las redes o la manden por direct message o nos lo hagan saber de alguna forma y pues así se las hacemos llegar a Alex. Muy bien. Entonces los dejamos con Alex. Adelante, Alex. Perfecto, muchas gracias, chicos. Bueno, yo les voy a hablar de psicología y pseudociencias. Entonces vamos a empezar viendo qué son las pseudociencias. Las pseudociencias son todas aquellas prácticas que carecen de rigor científico. Es decir, se nos presentan como si fueran científicas, como si tuvieran validez y fundamentos, pero en realidad no las tienen. Son teorías sin bases y los resultados que dicen ofrecer en realidad son muy poco viables. Ahora, ¿cuál es el tema con las pseudociencias? Que pueden ser muy peligrosas. ¿Por qué? Porque se presentan como ciencia, entonces la gente lo cree, se acerca a ellas, entonces con todos los argumentos que le brindan a las personas pueden incluso llegar a atentar contra la salud física, psicológica o en contra del entorno social de las personas que se adscriben a ellas, de sus seguidores o de las personas que las promueven. Entonces estarán preguntando, bueno, ¿son una práctica moderna? No, en realidad no lo son. Las pseudociencias tienen muchísimo tiempo de existir, básicamente el mismo tiempo que tiene la ciencia, y si no es que incluso un poco más. Por ejemplo, el caso de la radiestesia. La radiestesia afirma que se puede percibir los estímulos electromagnéticos de ciertas sustancias, por ejemplo el agua, con utensilios sencillos como varitas o péndulos. Esto es algo que si vemos películas muy antiguas o nos vamos a igual historias, libros, novelas muy antiguas, pues podíamos ver a los sauríes, que eran personas que con una varita decían que podían encontrar agua o que podían encontrar minerales. Y esto, aunque ellos decían que era por pulsos electromagnéticos que esa varita específica podía percibir, lo presentaban como algo innovador, como algo científico, como algo creíble, pues en realidad no tiene ningún fundamento. Esta práctica data de la Edad Media y desde 1770 se busca darle una explicación científica, se busca darle fundamentos, pero obviamente pues esto no ha dado ningún fruto, se sigue quedando en simplemente una pseudociencia. Aunque no todas las pseudociencias tienen un impacto negativo, muchas de ellas han constituido aportaciones importantes para diferentes disciplinas científicas. Por ejemplo, tenemos la frenología.
La frenología nos decía que es posible reconocer rasgos de la personalidad o reconocer trastornos, niveles de inteligencia, propensión a cometer ciertos crímenes, retrasos mentales, histerias, cualquier tipo de condición psicológica o mental, partiendo simplemente de la forma en que estaba constituido el cráneo. Entonces se buscaban abultamientos, se buscaban hundimentos, protuberancias, y con los mapas frenológicos que tenían los frenólogos de entonces podían decir, simplemente tocar una cabeza, decir, oh, sí, esta protuberancia nos dice que esta persona tiene tendencias violentas, así que es probable que haya cometido algún crimen. Y en su momento era tan creído todo esto, en su momento era como tan validado, que incluso los frenólogos formaban parte de algunos juicios en los que se presentaba al presunto culpable. El frenólogo hacía su estudio y confirmaba que efectivamente, según los abultamientos del cráneo, esa persona tenía tendencias violentas y era probable que él hubiera cometido el crimen. O por el contrario, ninguno de sus abultamientos, ninguno de sus hundimientos, la forma en general de su cráneo, revelaba que era una persona pacífica, que era una persona muy, muy tímida, muy tranquila y que era muy poco probable que hubiera sido el criminal. Entonces, a pesar de todos estos problemas que pudo causar la frenología, sirvió de algo. Sirvió de que gracias a esto se supo y se empezó a estudiar que la mente humana, que la inteligencia, que la personalidad, que las emociones estaban en la cabeza, estaban en la mente. Y esto permitió que se desarrollaran disciplinas como la craneología o la neurología, que actualmente pues sí tienen bases y fundamentos científicos y que han aportado muchísimo al estudio de la mente, del comportamiento y de las emociones. Entonces dirán, pues no son tan malas, han ayudado. Pero en realidad sí lo son. Actualmente vivimos en una época donde el acceso a la información, tanto falsa como verídica, está al alcance de un clic. Basta con que busquemos, por ejemplo, cura del COVID, para que nos aparezcan muchas notas, tanto de información real, que nos hable de la vacuna, que nos hable de medidas preventivas, como notas falsas donde nos digan cosas del dióxido de cloro o de cuarzos para alinear los chakras, que eso nos va a proteger. Entonces, al viralizarse tan fácilmente cualquier tipo de información, muchísima gente está expuesta a que se encuentre con estas prácticas, a que las siga, y eso pone en riesgo la salud de, por ejemplo, quien consuma dióxido de cloro para protegerse del COVID, o quien le dé cloro a los niños para curarse del autismo. Son prácticas peligrosas, sí son malas, y se aprovechan de la necesidad de la gente que está buscando una cura para algún problema, de la esperanza de mejorar su vida, o a lo mejor de explicar alguna vivencia que para ellos no tiene explicación. Se aprovecha también de la poca información científica a la que muchos tienen accesos y al poder de convencimiento que tienen las personas que las promueven. Al final, las pseudociencias regularmente llegan a nosotros con personas que nos ofrecen milagros, que son súper expresivas y nos hablan a grandes rasgos y súper explícitamente de lo que hace su pseudociencia, nos lo presentan como ciencia. Entonces se convierten en una arma muy peligrosa que puede tener serias consecuencias. ¿Pero qué tienen de peligrosas? Pues que al ser prácticas, las pseudociencias muchas veces se nos presentan como prácticas alternativas para el cuidado de la salud. Prometen una cura milagrosa, mucho más rápida, mucho más efectiva a enfermedades como la diabetes, como el cáncer, como el autismo, o aseguran una pérdida de peso inmediata, que con una pastilla vas a perder 20 kilos. O nos dicen que con un solo cuarzo vas a mejorar considerablemente tu estado de ánimo y no hace falta ir a un psicólogo, no hace falta una evaluación psiquiátrica, simplemente con ese cuarzo tú vas a mejorar toda tu vida. Entonces esto es muy peligroso porque justo la gente descuida su salud, deja de acudir con un médico, con un dentista, un nutriólogo, un psicólogo, un psiquiatra, para seguir estas prácticas, descuidando completamente factores que sí podrían influir a su salud y que podrían tener un efecto mucho más positivo que el de estas pseudociencias. Ahora, el problema también es que muchas de estas prácticas parecen ser aprobadas por especialistas de la salud. Por ejemplo, si vemos los comerciales de
pastillas mágicas para perder de peso, nos ponen a una persona con bata, con toda la presencia médica, como que muy encajada en el estereotipo de lo que es un médico presentable, de lo que es un profesional. Nunca nos dicen cuáles son las credenciales del médico, cuál es su nombre, dónde estudió, cuál es su especialidad. Simplemente se presenta como un médico que aprueba estas pastillas milagrosas. O, por otra parte, se difunden con los testimonios de usuarios a los que les cambió la vida. Oh, es que yo probé las pastillas 2 meses y ahora tengo músculos y bajé 20 kilos y una chica preciosa se enamoró de mí y mi vida cambió para siempre. Nos prometen cosas fantásticas, maravillosas, con testimonios de gente que ya lo probó. Entonces la gente se acerca creyendo que es real, que la persona que está en la televisión, que está en la radio, que está en esa revista, realmente cambió su vida gracias al producto. Y actualmente, gracias al poder de Internet, incluso muchos influencers ofrecen este tipo de productos, este tipo de terapias, este tipo de prácticas, haciendo que lleguen cada vez a más gente e incluso cada vez a gente más joven. Ahora, el tercer problema con las pseudociencias es que la mayoría de las prácticas pseudocientíficas tienen costos elevados a cambio de resultados nulos. Las pastillitas mágicas no te cuestan 20 pesos, te cuestan 2,000 pesos y los resultados que vas a ver, pues en realidad nunca van a aparecer. En cambio, sí podrían tener serias consecuencias para la salud de los usuarios. Bueno, ¿y cómo reconozco una práctica pseudocientífica? Primero están las fuentes. En cuanto un amigo, un conocido se acerca a ofrecerte un nuevo producto, pregúntale cuáles son las fuentes. En dónde fue probado ese medicamento en específico o qué teorías validan la veracidad de lo que está diciendo. Entonces, investiga cuáles son sus fuentes. Si las fuentes son dudosas o son inexistentes, es probable que estemos ante una pseudociencia. Esto pasa mucho, por ejemplo, con artículos de Internet que de repente nos aparece en Facebook, cura milagrosa de la diabetes tomando jengibre. Abres la nota y en ningún momento se dice qué universidad estudió o qué laboratorio o dónde fue hecho el muestreo, nada. Simplemente te dicen que se encontró que el jengibre cura la diabetes y ya. Entonces hay que verificar las fuentes de información de donde se está obteniendo todo esto. Las siguientes ideas sensacionalistas. Cualquier producto, cualquier terapia, cualquier medio que asegure un 100% de efectividad, están mintiendo. Eso es realmente muy poco probable. Y si además no hay ningún sacrificio implicado, por ejemplo, con las pseudociencias que nos prometen pérdida de peso. Si alguien te está diciendo que una pastilla, una sola pastilla, te va a hacer perder 20 kilos en una semana, es una idea sensacionalista y obviamente es falsa, está mintiendo. Entonces no hay que dejarnos llevar justo por los productos o servicios que nos ofrecen grandes beneficios a costos o sacrificios muy bajos. El tercero es el lenguaje técnico rebuscado. Más adelante, que les hable como de pseudociencias más específicas, vamos a ver que muchas utilizan un lenguaje técnico, un lenguaje científico, justo para dar esta impresión de que es algo muy estudiado, de que es algo científico, de que es algo validado. Pero en realidad cuando las analizamos más a fondo, utilizan este lenguaje solamente como relleno, lo utilizan más como para adornar lo que están anunciando, lo que están vendiendo, que realmente para, pues, que realmente estén presentando algo verídico. Por ejemplo, nos vamos a algún texto de terraplanistas y te van a sacar estudios y te van a decir que está científicamente comprobado que el eje de rotación, van a usar cualquier tipo de palabras para impresionar, pero en realidad carecen totalmente de validez. Luego nos vamos con las afirmaciones tajantes, va un poco de la mano con las ideas sensacionalistas. Su efectividad es del 100%, el impacto que crea es verídico, o en el caso de gente que lo que promueve son teorías, no queda ningún lugar a duda a que lo que te está diciendo es real, a que lo que está diciendo es cierto.
Entonces, no va a haber como una apertura al diálogo si tú te acercas con un pseudocientífico y tratas de indagar más, o si tratas de preguntarle cómo es exactamente que su teoría se confirma. Muchas veces la respuesta va a ser, pues es que es demasiado obvio, pues es que aquí están las pruebas, pues es que qué explicación necesitas. Se va a buscar como invalidar cualquier pregunta o cualquier tipo de indagación que pueda ir más allá y que descubra que es una pseudociencia. Cuando hablamos precisamente de estudios pseudocientíficos, nos vamos a encontrar con poblaciones de muestreo pequeñas. Por ejemplo, ligándolo un poco a lo LGBT, muchas veces me he encontrado ya con este famoso estudio que afirma que todas las mujeres son bisexuales, porque en una universidad de Estados Unidos se le preguntó a 100 mujeres si han tenido algún tipo de atracción por otra mujer, y como el 100% de esas mujeres dijo que ha tenido un grado de atracción por mujeres, de ahí deducen que entonces el 100% de las mujeres son bisexuales, cuando estamos ante una muestra muy, muy pequeña. Que esas 100 mujeres hayan dado este resultado no alcanza para hacer una generalización, no entra dentro de los parámetros de la estadística, entonces deja de ser un método científico y se cae por completo el estudio. Sexto punto para reconocer una práctica pseudocientífica: en muchas ocasiones hay un ataque directo a una ciencia real. Entonces vamos a ver estudios, vamos a ver artículos que nos dicen que la farmacología te ha estado mintiendo, o que la psiquiatría te ha estado engañando y que tu niño no tiene autismo o no es hiperactivo o no tiene depresión, que simplemente has sido engañado por la ciencia y te está haciendo creer cosas que no existen, y que ellos tienen la verdadera respuesta, que tu hijo, tu papá, quien sea, no tiene la enfermedad que dice que tiene, que lo único que tiene es un desequilibrio en sus niveles de azúcar, o que tiene una toxina en el cuerpo y que con un simple baño de sales mágicas o lo que sea va a poder mejorar su situación. Entonces aquí ya tenemos un ataque directo a una ciencia real. Buscan invalidar una ciencia real para validar las teorías, el producto o lo que sea que nos estén ofreciendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las prácticas pseudocientíficas más peligrosas? Vamos a empezar con el movimiento antivacunas. El movimiento antivacunas es tan viejo como las vacunas mismas y surge desde la desinformación. Desde que se crea la primera vacuna, surgen personas diciendo, no, es que qué tal si no funciona, es que no sabemos de qué está hecha, y esto lo estamos viendo justo ahora con la vacuna del COVID. Hay mucha gente diciendo que no sabe de qué está hecha la vacuna, que no sabemos cuáles van a ser los efectos negativos, o que ven una nota de que se murió una enfermera después de vacunarse, o que los efectos secundarios están causando dolores de cabeza o gripes o fiebres a cierto número de personas. Entonces, justo escudándose en los efectos secundarios de muchas vacunas, estos movimientos lo que buscan son desacreditar la eficacia de las vacunas y promueven la no vacunación. Cada vez son más personas las que dicen, no, es que yo no voy a vacunar a mis hijos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, que enfermedades erradicadas como el sarampión, como la difteria, han resurgido debido a esta gran cantidad de gente que está promoviendo la no vacunación, que está evitando vacunar a los niños. Y todas estas correlaciones sin fundamentos, pues incluso han llevado a ideas erradas, como la idea de que las vacunas causan autismo, y entonces ya no solamente están afectando a cuestiones como que resurgiera el sarampión, sino también están afectando a la comunidad de personas autistas, a las personas que vivimos con esta neurodivergencia, porque entonces, ¿qué? Tenemos un niño que llega a los 3 años, se le diagnostica autismo, el niño fue vacunado, y si tiene la mala suerte de crecer en una familia que además está en contacto con un movimiento antivacunas o forma parte de él, la creencia inmediata es hacer la correlación de, sí, claro, debía hacerle caso al antivacunas, mi niño tiene autismo porque lo vacuné. Entonces esta correlación es ridícula, pero se ha difundido tanto que es muchísima gente la que la cree. Otro
Otra práctica pseudocientífica muy peligrosa es la de los tratamientos alternativos a cualquier enfermedad. Es muy común escuchar tratamientos alternativos para los problemas cardíacos, para la diabetes, para cánceres en general. Y estos tratamientos lo que hacen es prometer una cura cuando tal vez el médico ya te dijo que el paciente está en un pronóstico negativo, entonces prácticamente no hay más que hacer más que brindar un tratamiento que ofrezca una mejor calidad de vida. Y en cambio la pseudociencia llega y te dice, no, ¿sabes qué? Con unos jugos a tu papá se le va a curar el cáncer. Y está científicamente comprobado, porque lo que tu papá tiene es una deficiencia de minerales. Entonces, con este jugo se le va a quitar el cáncer. Claro, esto no viene gratis, viene justo ofreciéndote que la mejoría va a ser si lo sigues al pie de la letra. Entonces, esto puede ir desde el uso de fármacos, dietas o rutinas de ejercicio, hasta sanaciones espirituales o fenómenos paranormales como el contacto con los ángeles o con un yo superior. ¿Y por qué menciono esto en pseudociencias? Porque aunque ya metiéndonos al ámbito espiritual no tiene nada ni de científico ni de pseudocientífico, son muchos los lugares con cierta certificación científica, por ejemplo, consultorios médicos, consultorios psicológicos, farmacias, que además de productos o servicios validados, certificados, te ofrecen este tipo de servicios. Entonces la gente se va con la finta de que si el psicólogo le ofreció entrar en contacto con los ángeles, también debe ser algo científico porque se lo ofrecieron en el consultorio. Entonces, esto es peligroso porque lleva a las personas a abandonar sus tratamientos médicos o a complementarlos con cosas que pudieran entrar en contradicción con tratamientos médicos reales. La homeopatía. Esta es una de las pseudociencias más populares, es una de las empresas con más dinero. ¿Por qué? Pues los beneficios que ofrecen son muchos y sostiene la teoría de que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. Partiendo desde ahí, ya suena bastante ridículo lo que nos ofrece. Y seguimos, consiste en una serie de disoluciones sucesivas de esta sustancia en agua destilada o en alcohol hasta el punto donde ya no haya partículas de la sustancia en disolución. Entonces, ¿qué nos está ofreciendo la homeopatía? Partículas de nada disueltas en agua, prometiendo que va a curar el dolor crónico, prometiendo que va a curar el cáncer, prometiendo que va a regular tus problemas cardíacos. Entonces, ofrece muchas cosas, dándote prácticamente nada a cambio, y la popularidad de la homeopatía es preocupante porque puedes encontrar servicios homeopáticos en prácticamente cualquier lugar, pero pues como ya observamos, realmente no tiene ningún fundamento científico, no hay nada que valide que esta teoría sea cierta, entonces no hay ningún resultado. Tenemos también la famosa jugoterapia. Prácticamente en todas las colonias hay alguien vendiendo jugos, y no solo vendiendo jugos, se presenta como jugoterapeuta. Te dice que ha estudiado mucho y básicamente la jugoterapia consiste en el consumo de las cantidades suficientes y exactas de jugos frescos, vegetales o frutales, aunado a una alimentación sana y natural. Y pues esto nos puede sonar inofensivo. Ok, ¿qué tiene de malo que la gente tome jugos? Bueno, la jugoterapia promete cosas tales como tratar el cáncer, perder peso, proteger a la gente contra el COVID, siempre y cuando se consuman solo estos jugos y obviamente solo los que te está dando el jugoterapeuta. Entonces, además de todo esto, ignora los requerimientos vitamínicos y minerales de los usuarios. Esto puede traer graves deficiencias nutricionales, también puede causar el abandono de otro tipo de tratamientos, entonces también resulta bastante peligroso. Luego tenemos la dieta alcalina, es algo que también se ha puesto bastante de moda, y curiosamente, haciendo la investigación para esta presentación,
a la hora de buscar dietas alcalinas específicas, me fue muy complicado encontrar una página gratuita donde se presentaran las dietas alcalinas. La mayoría de las dietas requerían de una suscripción para poder acceder como al catálogo completo de la dieta. Y no eran precios económicos, realmente eran precios elevados. Y bueno, la dieta alcalina parte de la idea de que ciertos alimentos pueden alterar la acidez y el pH de los fluidos corporales como la sangre, y que son estas alteraciones las que nos hacen padecer todo tipo de enfermedades como afecciones cardíacas o cáncer, y que el consumir determinados alimentos en las porciones correctas va a ser lo que va a curar dichas enfermedades. Entonces, la mayoría de las dietas alcalinas consisten en evitar las carnes o las proteínas y evitar otros alimentos procesados como el azúcar blanca, la harina, la cafeína. Esto puede ser peligroso porque, igual que la jugoterapia, ignora las necesidades vitamínicas y minerales de la persona específica. Entonces, los efectos que puede tener a nivel nutricional también son bastante graves. Y finalmente tenemos los productos milagros. Esto es como todo lo que ya he mencionado, pastillas, brebajes, o incluso se ha popularizado mucho también el uso de ciertos aparatos que lo que prometen son efectos inmediatos, por ejemplo, aparatos para el agrandamiento del pene o los senos, productos para aumentar la inteligencia, curas milagrosas para enfermedades sin curas, aparatos de ejercicio que con solo ponértelos te harán quemar calorías de inmediato. Entonces, estos pudieran no parecer tan peligrosos porque volvemos al, ok, no tiene ningún efecto, entonces, ¿qué más da si lo uso o no lo uso? Pues que el hecho de usarlos puede poner en juego la salud de las personas. Por ejemplo, a la hora de perder peso, realmente la gente no sabe qué contiene la pastillita que se está tomando, o no sabe el efecto de la presión que está haciendo la faja mágica que se compró. Y pues hablando justo de los aparatos para el agrandamiento del pene o los senos, ahí podemos sí incluso presentar rupturas en los vasos sanguíneos, en la piel, porque su objetivo es agrandar. Entonces ya se imaginarán lo que hacen este tipo de productos. Entonces ofrecen 1000 soluciones, realmente no dan ninguna solución. Y volvemos también al tema de los precios, son precios elevados. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la psicología? Pues que esto ya no solamente ha afectado a nivel médico a gente que quiere bajar de peso o que quiere curar alguna afección. Las pseudociencias han encontrado una gran oportunidad en torno a la psicología. Se presentan como alternativas terapéuticas y ofrecen grandes beneficios en el estado de ánimo, en las relaciones interpersonales y en el tratamiento de condiciones psicológicas. Aprovechan el estigma que existe alrededor de la salud mental y la farmacología. Sabemos que en México todavía existe un gran tabú en torno a ir al psicólogo, acudir a terapia. La gente cree que es algo para gente loca o para gente que realmente está muy mal, cuando no es así. Pero como la gente sigue teniendo este estigma, prefiere irse por flores de Bach que ir a un consultorio psicológico. Y como además estas pseudoterapias aseguran resultados sin tener que someterse justo al largo proceso de terapia o a dosis de medicación, les parecen mucho más atractivas. Además, ofrecen curas o mejorías significativas a condiciones que en realidad no la tienen. Y pueden incluso dar falsos diagnósticos psicológicos para atraer y mantener la permanencia del cliente. ¿Esto qué significa? Pues que justo tú puedes llegar y decirle a el pseudoterapeuta que te sientes triste porque falleció tu gato, y aunque sabes que solo es un gato, no sabes cómo superar ese duelo. Un psicólogo te ayudaría a superar ese duelo. El pseudoterapeuta hará toda una red de conexiones para demostrarte que lo que te afecta de ese duelo es que tu tatarabuelo nunca superó el duelo de haber perdido a su hermano. Así de ridículo como suena, te llegan con un diagnóstico súper sensacionalista. Entonces, pues la gente que cree en esto le crea al pseudoterapeuta, entonces permanece
N número de sesiones para poder sanar la herida del tatarabuelo para que entonces yo pueda superar la pérdida de mi gato. ¿Y cuáles son estas prácticas terapéuticas pseudocientíficas? El primero es el de la bioneuroemoción. Me imagino que tal vez ya lo habrán escuchado por ahí. Se ha hecho muy popular en los últimos años, sobre todo en comunidades de habla hispana, porque justo el médico que crea este método es español. Y bueno, cito textualmente de su página: la bioneuroemoción se basa en diversas disciplinas para aunar una serie de conocimientos que, aplicados al ámbito cotidiano, permiten a las personas tomar conciencia de sus patrones inconscientes de comportamiento. Nos lleva a comprender que nuestras experiencias no son fruto de la casualidad y que podemos decidir cómo vivir nuestra vida. Y realmente lo que acabo de leer no nos dice nada. No nos dice cuáles son esas diversas disciplinas, no nos dice cuáles son esa serie de conocimientos. Usa un lenguaje impresionante, usa un lenguaje que pareciera científico para atraernos. Nos promete una solución, nos promete tomar conciencia de nuestros patrones de comportamiento y nos ofrece una solución. Nos dice cómo vivir nuestra vida y nos dice cómo nuestras experiencias, bueno, estudiar nuestras experiencias nos va a ayudar en cualquier ámbito. A todas luces, una pseudociencia. Ahora vamos con lo siguiente. Es una terapia que se fundamenta en que las enfermedades no existen y son una respuesta biológica a un conflicto psicológico. Según la bioneuroemoción, la clave para sanar al enfermo es buscar la emoción inconsciente que ocasiona la enfermedad y modificarla de manera consciente. ¿Cómo se hace esto? Partiendo de ideas como que solo existe el presente y se centra en el funcionamiento del inconsciente y en la manipulación de este para sanar heridas presentes y pasadas. Al concebir el tiempo como algo no lineal, postula que manipular el presente afectará el pasado y los sucesos de nuestros antepasados nos afectan. Entonces, básicamente lo que la bioneuroemoción nos dice es que sanando el aquí y el ahora, sanando nuestras emociones, podemos curar el cáncer, podemos curar la diabetes, podemos curar la hipertensión. ¿Por qué? Porque no es algo biológico, porque lo que tú tienes es un duelo no trabajado, es una herida emocional de la niñez o es una herida emocional que ni siquiera es tuya, es de algún antepasado, pero ahí está y tú estás cargando con ella. Entonces, sanando esa herida, no te preocupes, todo va a estar bien, la enfermedad se va a curar. Otra práctica terapéutica que es pseudocientífica es la programación neurolingüística. Esta se hizo terriblemente popular, sobre todo en ámbitos laborales. Y bueno, esta nos sostiene que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia. Entonces, estamos programados con una serie de ideas que afectan nuestro comportamiento, nuestra interpretación del mundo, y son justo estas interpretaciones del mundo las que afectan nuestro día a día y las que nos impiden lograr nuestros objetivos específicos. Esta, si bien no hace alguna alusión a enfermedades fisiológicas, sí se centra mucho en la capacidad de lograr los objetivos en la vida, en la capacidad de ser una persona exitosa. Entonces, nos dice que nuestros pensamientos están conformados de palabras, imágenes y sentimientos que viajan por las neuronas para crear un programa. Volvemos, nos presenta palabras y lenguaje técnico y científico para vendernos su idea, que estos programas ya los tenemos instalados y la mejor manera para lograr nuestros objetivos es desinstalar esos viejos programas y instalar programas nuevos con base en las ideas, con base en el lenguaje, para así lograr todos nuestros objetivos. El tercero es uno de los más preocupantes y es uno de los más populares porque muchas veces se presenta desde la perspectiva de la terapia sistémica. La terapia sistémica sí tiene ciertas bases psicológicas, pero las constelaciones familiares no la tienen.
Esta postula que las personas son capaces de percibir de forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares y que estos quedan memorizados sirviendo como esquemas afectivos y cognitivos que afectan nuestra conducta. La práctica consiste en una serie de juegos de rol llevados a cabo con personas que escenifican las relaciones familiares de una persona, a las que se les denomina constelación. Estas teatralizaciones tienen un alto contenido sugestivo y van encaminadas a que la gente comprenda y solvente los problemas de su respectiva constelación. En teoría, durante una constelación, la energía o la conciencia familiar va a poseer a todos los participantes. Lo que el constelado va a estar sintiendo va a ser tan fuerte que va a contagiar al resto de los participantes del juego. Entonces van a poder encarnar a los familiares de las personas afectadas a la perfección. Una constelación familiar es básicamente espontánea, sin una directriz, sin un guión, por decirlo de alguna manera, porque todo se va a ir dando gracias a esta energía que el constelado está emanando y que va a contagiar al resto. Entonces, este juego de rol va a desencadenar en algún momento a la resolución del problema y esto lo va a interiorizar el constelado para poder romper con estos esquemas afectivos, con estos esquemas de conductas. Entonces, no solamente va a sanar el problema en cuestión, sino además va a sanar generaciones y generaciones de la familia que forma parte de la constelación. Y las constelaciones familiares conciben la posibilidad de que las enfermedades o sucesos traumáticos son un modo de expiar situaciones del pasado o futuro familiar. Hace poco me encontré justo en Facebook una captura de pantalla de una experiencia de una persona que acudió a constelaciones familiares y en esta se decía, más o menos decía que la hija de un matrimonio estaba expiando una culpa de la madre. Entonces la hija estaba sufriendo abuso sexual por parte del padre. Pero dentro del sistema de la constelación familiar, dentro de este esquema, eso tenía sentido, porque lo que la hija estaba haciendo era salvar a la familia. ¿Cómo salvaba a la familia? Porque dentro de esta constelación era muy importante que la hija sufriera esos abusos, porque lo que hacía era expiar la culpa de la madre, que en algún momento dejó de ser deseable para el padre. Y como ya no era deseable, el padre tuvo que buscar dónde enfocar esa energía sexual en otro lado. Entonces, permitiendo que el abuso se prolongue, se está salvando a la madre. Y generaciones futuras serán las que tengan que expiar tengan que sanar esta herida que se está creando en la niña. Entonces, así de ridículo como suena, son algunos de los postulados de las constelaciones familiares y es por esto que es tan peligrosa esta práctica. Luego tenemos a la hipnosis. La hipnosis es una de estas pseudociencias que por mucho tiempo se creyó una ciencia, incluso pues ha formado parte de estudios psicológicos importantes, pero actualmente no tiene ningún fundamento científico. Básicamente estudia la sugestionabilidad de las personas y como práctica denota crear un contexto de extrema sugestionabilidad. Es decir, provee al sujeto de todas las herramientas para que éste entre en un estado de relajación y de hipnosis que permita que sea más sugestionable y en el cual podamos implantar ciertas ideas. Esta se ha usado en varios trastornos, pero sobre todo en superaciones de duelo, en cuestiones de estrés postraumático o de dependencia a sustancias, porque se cree que cuando la mente está en el estado de hipnosis, cualquier idea que se implante en ella va a surgir efecto y cuando la persona salga del estado hipnótico ya no va a sentir deseos de consumir la sustancia o el trauma en cuestión ya no va a significar nada para él. Pero nos aclara que el estado hipnótico no supone un trance ni una pérdida de voluntad, entonces supuestamente no hay ningún atentado ético contra la persona, simplemente es un estado vulnerable de conciencia. Se usa supuestamente para hacer regresiones, para hacer representaciones, para recuperar memorias o como parte del psicodrama. Pero aquí tenemos un punto
bastante peligroso y es el de la recuperación de memorias, ya que, bueno, hay todo un movimiento paralelo, que es el de las memorias implantadas, que nos postula que es posible instaurar memorias en personas justo sugestionables o con cierta vulnerabilidad, y que esto ha afectado a personas no culpables de ciertas situaciones. Entonces, este movimiento nos dice que es posible instaurar un recuerdo de abuso sexual que nunca pasó, como justo en un estado de hipnosis. Entonces recordemos que esto no es real, no se puede hipnotizar como tal a alguien. Lo más cercano que se puede dar a una hipnosis es justo alcanzar un estado de relajación pleno, pero ni se pueden implantar memorias, ni se puede hacer una regresión en el que la persona realmente tenga otra vez 8 años, ni se puede instaurar una idea específica de dejar de consumir una sustancia. Entonces, no tiene ningún efecto comprobable en una terapia, en un proceso, en un tratamiento de algún trastorno mental. Simplemente es atraer a la persona con estas promesas, pero en realidad no tiene ninguno de estos efectos. También tenemos a la dianética. Esta es una pseudoterapia que proviene de la cienciología. La cienciología también se hizo muy popular en los últimos años, y esta nos afirma que es posible tratar todas las enfermedades mentales y todas las enfermedades psicosomáticas con una garantía total de curación. Suena increíble, ¿no? Cualquier enfermedad mental orgánica te la pueden curar completamente. Entonces, esta pseudoterapia lo que dice es que todas las enfermedades mentales e incluso las enfermedades físicas estarían causadas por enegramas. ¿Qué son estos? Pues son percepciones del enfermo realizadas en momentos de profundo dolor físico y emocional. Estos momentos serían la causa de la enfermedad y la dianética sería el único medio para borrarlos. Su terapia consiste en localizar esos recuerdos y hacer que el paciente los explique, dando el máximo número de detalles, y de este modo el enfermo recuperaría la salud. Entonces, justo investigando un poco más de esto, me encontré con un caso de una paciente que tenía dolor crónico y la dianética nos decía que el dolor crónico no provenía de ella, provenía de que a su madre, su marido la golpeaba, y que justo los momentos en los que más era golpeada era cuando estaba lavando los trastes. Entonces, la madre de la paciente tenía asociado el sonido del agua a los golpes, y los golpes siempre eran propinados en el área de la cadera y la espalda, que justo es donde tenía ubicado el dolor crónico la paciente en cuestión. Entonces, la dianética no buscó nunca cuál era el trasfondo fisiológico de este dolor crónico, simplemente hizo esta inferencia porque ni siquiera hubo un estudio de la historia familiar que confirmara que la madre de la paciente sufrió violencia. Simplemente la dianética hizo esta serie de inferencias, esta serie de conexiones. Entonces el dolor crónico se debía a un dolor emocional no resuelto de la madre, y la cura consistía en someter a la paciente a una serie de sesiones en las que ella explicaba cómo se siente con lujo de detalles con la situación en cuestión, que en este caso es el abuso físico de su madre. Como vemos, tampoco tiene realmente mucho sentido, pero se ha hecho bastante popular. Otra de las prácticas pseudocientíficas que han afectado a la psicología son las llamadas curas del autismo. Primero hay que aclarar, el autismo no es una enfermedad, es una neurodivergencia, es un funcionamiento diferente del cerebro, es una manera alternativa de procesar la información, pero no es una enfermedad. Por lo tanto, no hay una cura, no hay nada que curar. Pero muchas pseudociencias han aprovechado esto para ofrecer curas y tratamientos que regularmente son buscadas por padres de familias
que no saben cómo acercarse a su hijo autista, que no saben cómo hacer que se integre, que justo al escuchar que no hay una cura para ellos, recurren a alternativas terapéuticas, y estas alternativas regularmente atentan contra la salud física y psicológica de las personas autistas. Entonces, este tipo de curas van desde dietas específicas, baños purificantes, hasta el consumo de cloro o el uso de cámaras hiperbáricas para curar el autismo de las personas. Volvemos un poco, el movimiento antivacunas también ha tratado de explicar la existencia del autismo. Entonces, todo esto junto ha afectado a muchísimas personas autistas, vendiéndose como ciencia, siendo una pseudociencia. Entonces, aquí pongamos como el super recordatorio, no hay una cura para el autismo porque no hay algo que curar. Lo que sí hay son muchas alternativas para que la persona autista tenga una tasa de integración mucho mayor. Hay terapias en habilidades sociales, hay terapias motrices, hay muchas alternativas, pero no curan el autismo. Lo que hacen es fortalecer algunas herramientas con las que las personas autistas no contamos de principio, pero cura como tal no la hay. Entonces es completamente pseudocientífico cualquier medio, cualquier medicamento, cualquier terapia que se presente como una cura. Tenemos las flores de Bach y el Reiki. ¿Por qué los pongo como práctica terapéutica? Porque desafortunadamente se imparte en muchos consultorios psicológicos. Ya me ha tocado ver varios anuncios de psicólogo y flores de Bach, o psicólogo y te pone las habilidades que tiene. Entonces, psicoterapia psicoanalítica, psicodrama y Reiki. Entonces, ¿qué son estos? Bueno, las flores de Bach básicamente nos dicen que las flores tienen cierta esencia que preparadas con agua, brandis y minerales pueden llevarnos a la sanación de emociones negativas, pueden fortalecer el sistema inmunológico, pueden abordar y atender ciertas enfermedades, porque según las flores de Bach, la gran mayoría de enfermedades surgen de que, Sí, surgen de que estos estados emocionales negativos no están siendo resueltos, entonces todas las enfermedades provienen de ahí, de una emoción negativa. Entonces, las flores de Bach lo que hacen es reactivar el campo emocional de las personas para restablecer su sistema inmune y su salud global. El Reiki lo que hace es encontrar la energía vital del paciente y manipularla para alcanzar la sanación emocional. Esta energía se le denomina Ki y estaría relacionada con la mitología oriental. Se apoya en la existencia de que existe una energía vital que, de ser modificada por el terapeuta, puede curar cualquier tipo de enfermedad, incluido el cáncer. Entonces, es realmente preocupable que servicios como este se estén dando en consultorios psicológicos, en consultorios médicos, y sobra decir que obviamente no tiene ningún efecto en la salud. Luego tenemos la psicomagia. La psicomagia es un método creado por Alejandro Jodorowsky y se basa en la realización de un acto psicomágico que tendrá como resultado solucionar algún problema médico o psicológico. Los actos psicomágicos llevan a un diagnóstico arbitrario y a la realización de un acto simbólico y chocante que sirve como catarsis. Entonces, la psicomagia se centra precisamente en una catarsis simbólica. No importa cuál sea el problema específico que te llevó a tener algún problema emocional o algún problema de salud física. Lo que importa es que simbólicamente se puede curar. Muchos de estos actos incluyen graves faltas éticas e higiénicas. Por ejemplo, introducir todo tipo de objetos por la vagina del paciente, agredir a los familiares, maltratar animales, ejercicios no consensuados de sadomasoquismo, prácticas sexuales perturbadoras, masturbarse en público, meter en cajas a gente claustrofóbica, simular secuestros. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser simbólico. Representar estos actos con estos simbolismos
va a hacer que tu mente los procese como una sanación. Entonces esto, aparte de poco efectivo, es peligroso, es muy poco recomendable y desafortunadamente es muy popular, porque se hizo muy popular la idea de que muchas corrientes terapéuticas trabajan con la catarsis. Gracias a la popularidad del psicoanálisis, casi todo el mundo ha escuchado hablar de la catarsis y de su poder sanador y de los efectos positivos que tiene hacer catarsis. El problema es que la psicomagia lo toma como eje central de su terapia y al agregar todo este tipo de simbolismos, básicamente es quebrar al paciente con todo tipo de situaciones muy humillantes hasta que haga catarsis, hasta que no pueda más y explote. Esto es completamente irresponsable y puede tener consecuencias traumáticas mayores que incluso con las que ya llega el paciente. También tenemos el coaching. Este también se hizo muy popular. Su objetivo es acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de personas para que consigan cumplir una meta específica o desarrollar habilidades específicas. Se presenta como algo empoderante, algo que va a mejorar tu autoestima, que va a mejorar todas tus relaciones, que te hará encontrar el trabajo de tus sueños, pero en realidad es una práctica que carece completamente de ética. ¿Por qué? Porque se vale de la manipulación y de las humillaciones por parte del coach para buscar quebrar al viejo yo y construir un nuevo yo al que va a proveer de la capacidad de interpretar el mundo de la manera correcta para poder conseguir todos sus sueños, para poder lograr sus objetivos. Entonces esto es muy peligroso porque justo las personas que acuden a los servicios de coaching son personas que pueden tener algún tipo de vulnerabilidades porque buscan mejorar su estatus económico, porque buscan mejorar sus relaciones interpersonales, porque buscan un ascenso en el trabajo. Hay puntos específicos que ellos buscan mejorar. El coach se aprovecha de esto y como ya lo mencioné, el objetivo es con cualquier tipo de insultos y humillaciones quebrar a la persona para que se dé cuenta de que todo lo que está mal en su vida es su culpa, es su responsabilidad, o culpa de su entorno, culpa de su pareja, culpa de su familia, y lo que tiene que hacer es quebrar con todo esto para poder realmente empoderarse, ser un nuevo yo y empezar a tomar acción. Entonces, este punto de responsabilidad excesiva al que se llega por parte de humillaciones es peligroso, justo por la parte de la humillación a la que se ve sujeta a la persona para llegar a darse cuenta. Luego tenemos a vegetoterapia. Esta se presenta como una forma evolucionada de psicoanálisis y trabaja con el desbloqueo emocional del cuerpo mediante masajes. Ya desde aquí vamos mal, porque una sesión de vegetoterapia requiere que el paciente esté con la menor cantidad de ropa posible en el diván del terapeuta. Entonces, el terapeuta, por medio de masajes, de movimientos específicos expresivos y de ejercicios de respiración profunda, va a poder desbloquear esa emoción bloqueada para liberarla y así flexibilizar el carácter, recuperar el equilibrio neurovegetativo y recuperar la capacidad de sentir placer, de liberar la energía y de sentir una fluidez general. Esto ya entra incluso dentro de cuestiones que podríamos hablar de acoso sexual. ¿Por qué? Porque el vegetoterapeuta tiene control total del cuerpo de la persona. Y sí, hay partes bueno, la vegetoterapia trabaja puntos específicos emocionales, entonces hay puntos emocionales en todo el cuerpo, esto incluye pecho, glúteos, genitales, y que el masaje en sí va a desbloquear la emoción y va a ser lo que va a hacer sentir a la persona mejor a nivel emocional. Y bueno, estos movimientos y estos masajes reciben el nombre de actings y duran aproximadamente 15 minutos en cada punto específico. Entonces hablamos de procesos relativamente largos y que
ponen a la persona en cuestión en un estado de vulnerabilidad ya no solo emocional, sino pues de tipo sexual. Ahora, pongo la terapia Gestalt y la terapia psicoanalítica porque si bien son bastante conocidas y relacionadas con la psicología en sí, ambas están completamente desligadas de la psicología como ciencia. La terapia Gestalt, hay que aclarar, no tiene que ver nada con la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt sí es parte de la psicología, sí tiene fundamentos, pero la Gestalt como terapia no los tiene, porque su concepto básico es el darse cuenta. Toda la terapia va a girar en torno a darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Así se vende la terapia. Justo otro de los puntos que mencionamos en cómo darse cuenta, va a usar términos que parezcan impresionantes, pero en realidad nunca va a explicar un punto. Entonces se centra en el aquí y el ahora, en lograr una desconexión con el pasado y con el futuro, a diferencia de terapias como la dianética o como las constelaciones familiares que conciben al individuo como una conexión con sus antepasados y su descendencia. Aquí no, aquí se centra completamente en el aquí y el ahora, en el presente. ¿Y cómo se logra darse cuenta? Pues con una serie de ejercicios. Esta también se centra bastante en la catarsis. Entonces, una de las técnicas más famosas de la Gestalt es la técnica de la silla vacía, en el que la persona afectada por algún trastorno o algún problema emocional lo proyecta imaginariamente en una silla y debe sentarse a confrontar el problema. Debe sentarse a confrontar esa situación con la persona imaginaria, o a veces es el terapeuta, o hay otras técnicas como el psicodrama que consisten en recrear sucesos traumáticos para poder reprocesarlos. Entonces, este reprocesamiento implica que a lo mejor lo que estás recreando es una ruptura de pareja y esta vez la resignificas y en lugar de decirle a tu pareja que la odias, le dices cuáles son las razones por las que le amaste y esto, ok, esto suena bien, pero ¿qué pasa cuando el suceso traumático a reprocesar es una violación o es abuso físico? Al final hay que revivirlo para reprocesarlo, para hacer catarsis, para sanar, pero esto es completamente irresponsable por parte del terapeuta. No puedes no puedes buscar sanar un trauma reviviendo otro trauma o causando uno mayor. Entonces, no hay evidencia de que la terapia gestal funcione porque nunca se ha tratado solamente de hacer catarsis. El psicólogo, el psicoterapeuta tiene que hacer algo con esa catarsis y la catarsis no debe ser algo forzado. El darse cuenta no debe ser algo forzado, debe ser un proceso natural. Entonces, realmente carece completamente de validez. La terapia psicoanalítica, es importante hacer esta distinción. El psicoanálisis no es psicología. Puede considerarse padre de la psicología, puede considerarse una piedra angular importante para la construcción de la psicología como ciencia, pero no es ciencia y no es psicología. Parte de la base de que tenemos un inconsciente, un preconsciente y un consciente, postula la teoría del ello, el yo y el superyo. Todas esas cosas que ya la mayoría conocemos de la teoría psicoanalítica y que nunca pudieron fundamentarse científicamente. Podrán ser una teoría muy popular, podrán ser una teoría muy reconocida, pero científicamente no se ha podido comprobar nada de lo dicho por el psicoanálisis, así que queda en el campo de las pseudociencias. Y en específico la terapia psicoanalítica pretende dar una indagación profunda de lo que es el ello y el inconsciente para desentrañar el origen de los trastornos mentales. Y de este modo, y haciendo uso de la catarsis, de la asociación libre, la hipnosis, el análisis de sueños, llegar a la curación. La terapia psicoanalítica es muy larga, hay procesos psicoanalíticos que pueden llevar los 10 años incluso, y al final los resultados, de nuevo, no son comprobables científicamente. No podemos comprobar que si el psicoanálisis
tiene algún efecto positivo en la persona se deba al psicoanálisis en sí, o a que ya pasaron 10 años del suceso en cuestión. Entonces, por ello, aunque ambas han sido teorías respaldadas y reconocidas, ambas quedan en el ámbito de las pseudociencias porque no tienen fundamentos científicos válidos y no han sido comprobadas. Y finalmente tenemos las terapias de conversión, que justo en este grupo pues nos atañen bastante. ¿Qué son las terapias de conversión? Son una serie de métodos pseudocientíficos enfocados al cambio de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona. Muchos de estos son ofrecidos justo por pseudopsicólogos, pseudoterapeutas, que buscan modificar el comportamiento, que usan terapias, que buscan técnicas de aversión, que buscan terapia de aversión, terapia de modificación del comportamiento, que usan el psicoanálisis. ¿Para qué? Para cambiar la orientación o la identidad del paciente. Y muchas terapias de conversión van acompañadas de castración química, de intervenciones quirúrgicas, del uso de electrochoques, de la hipnosis y en muchos casos de la oración y el consejo religioso. Estas son muy, muy, muy peligrosas. Desafortunadamente también son populares debido a la desinformación que existe alrededor de la diversidad sexual, debido a la intolerancia. El consenso médico y de trabajadores de la salud mental es unánime. No existe evidencia científica de que las terapias de conversión funcionen, de que sean efectivas o de que sean siquiera recomendables, ya que la evidencia arroja que pueden ser dañinas y que este tipo de terapias pues incluso son ilegales y están penadas en varios países por el efecto traumático que pueden tener en las personas que las reciben. Realmente es, creo, uno de los mayores peligros de las pseudociencias a las que se enfrenta la población en general y la población LGBT en particular, que los métodos que se usan en las terapias de conversión son completamente atroces, deshumanizantes, humillantes. Entonces, es de lo peor que nos ha dado la pseudociencia. ¿Y cómo evito caer en esto de las pseudociencias entonces? Bueno, primero, busca información en fuentes fidedignas. Si alguien te llega con una cura mágica o te dice que tu problema tiene una explicación o te ofrece una terapia específica para solucionar tus problemas, busca información y no de la persona que te lo está ofreciendo. Busca información en internet, busca en foros, indaga un poco más en libros si es que aquello pudiera tener algún sustento científico. Busca toda la información que puedas, siempre de fuentes fidedignas. Y después, si estamos hablando de una terapia en específico, pide las credenciales de quien ofrece el servicio. Si te dice que es médico, pide su cédula, pide su título, pide todas las certificaciones pertinentes. Si te dice que es médico, pero no te puede mostrar sus credenciales, es probablemente que no sea médico. Entonces es probable que estemos ante un pseudocientífico. Tercero, ten criterio y usa el sentido común. Seamos realistas. ¿Qué tan lógico, qué tan veraz suena que una pastilla te haga perder peso o que un masaje te cure la depresión o que un cristal mágico elimine el cáncer? Seamos realistas, tengamos sentido común. Nada de esto suena lógico, nada de esto suena creíble. Entonces, ni siquiera hay que creerlo. No cedas a la desesperación. A veces es fácil caer ante una situación desesperante, ante no encontrar una cura a lo que tenemos, ante no encontrar una explicación, pero no te vayas con la primera opción que se te dé, no te vayas con la primera solución. No cedas a la desesperación, ten paciencia, vas a encontrar una solución científica e incluso si no caigas en prácticas pseudocientíficas. Siguiente, no difundas información si no estás seguro de su veracidad. Si te encuentras con la típica nota de que el dióxido de cloro cura el COVID, no la compartas.
Si te encuentras con una nota de que el jengibre cura la diabetes, no la compartas. No compartas nada que no estés 100% seguro de que funciona, si no investigaste ya que sus fuentes son confiables. Realmente no colabores a compartir fake news ni a darle más voz a las pseudociencias. Y finalmente, si eres víctima de alguna práctica pseudocientífica, divulga tu experiencia. ¿Cómo sabemos todo esto de las constelaciones familiares, del coaching? ¿Cómo sabemos todos estos puntos negativos de las pseudociencias? Por gente que fue, lo experimentó y habló. Por gente que acudió a alguno de estos servicios y dijo, fue la peor experiencia de mi vida, me humillaron, me trataron mal, sufrí violencia física, violencia emocional. Entonces, si tienes la mala suerte de caer con una de estas prácticas, divulga tu experiencia, ya sea que haya sido justo hasta cierto punto traumática porque te humillaron o porque hubo violencia de por un medio, o simplemente compré tal pastilla, me la tomé 3 meses y nunca me hizo nada. No importa si el efecto fue, bueno, más bien no importa si hubo nulos efectos o si hubo una experiencia desagradable, al final es importante poder compartir y divulgar estas experiencias, porque así llegan a gente que pudiera caer en ellas y pues les evitamos acercarse a estas prácticas pseudocientíficas. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Alex. Y bueno, bien, como mencionas, es muy importante pues todo esto de aclarar estas diferencias porque justamente una característica de las pseudociencias es que a veces están muy juntas con pegadas con la ciencia de verdad o con cosas verídicas con evidencia, entonces a veces se pueden llegar a confundir. Justamente pues elegiste de las más comunes, más populares, que por cierto en psicología se dan bastante justo por esta situación peculiar de que en varios países pues la salud pública no la considera, entonces pues ¿qué hace la gente? Recurrir a servicios privados y ahí hay todavía menos regulación. Yo añadiría a todo esto, pues aparte de todos los enormes y valiosísimos consejos que nos diste, mijo, algo muy importante que es los círculos virtuosos y que hacemos aquí en el activismo, que es, ¿qué podemos hacer aparte de todo lo que nos dijiste? Pues bueno, tú también eres psicólogo y tú das consulta, entonces me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar. Ya compartimos los links abajo del blog. Porque otra forma de combatir la pseudociencia es justamente yendo con psicólogos como Alex, que están sensibilizados en estos temas en primera y tienen muchísima experiencia. Nosotros acá en Divo podemos dar fe de que Alex sabe hacer pruebas de VIH. Alex ha trabajado con población con VIH, ha trabajado con personas, pues naturalmente tiene muchísimas tablas en el mundo o en todo lo que relacionado con trans e identidad de género, no solo con la parte trans, sino con toda la parte de género, y con personas usuarias de drogas, que también nos llegan mucho aquí a Dibu, y en general usuarios de drogas, hay como en todos lados. Alex ha tratado personas que usan drogas con terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿cómo te encontramos? Bueno, ya en el chat puse, bueno, el chat de Zoom puse mi correo, no sé si pueden compartirlo también en redes. Me encuentran justo a través de mi correo electrónico. Ok. Tu blogspot, ¿cómo vemos el blogspot? Lo buscamos como... También se los dejo en el chat. Excelente. Okay. Perfecto. Y como saben, y como ya mencionamos al principio, Alex se mueve no nada más en esta asociación civil, sino en muchas. Igual, si alguien quiere contactar a Alex, alguien quiere terapia por Zoom, ¿das terapia remota, Alex? Sí, vía Skype, Zoom, WhatsApp, lo que les acomode mejor. Igual pueden, Excelente. un poco dentro del activismo, dentro de la divulgación de diversidad sexual y neurodivergencias. Tengo un canal de YouTube con un amigo, justo hablamos de autismo, de depresión, de ansiedad y de diversidad sexual en general. El canal se llama Lo que salga del closet. Igual les comparto el link para que lo compartan. Ahí también compartimos como información científica. Ok. Nos estamos perdiendo un poco a Alex,
pero... Perfecto, es justo el canal de YouTube el que compartimos ahorita y ya varias personas le dieron like y mostraron interés por verlo. Ah, ok, perfecto. También nos estamos leyendo un poco de los comentarios que estábamos viendo. Hay muchísimo de lo que mencionabas sobre el autismo, que tú toda la vida desde que llegaste a Dibu nos has metido muchísimo y nos has instruido y educado muchísimo en autismo, mijo, porque en efecto, muchas personas como bien lo ponen en los comentarios, es así de, a ver, en primer lugar, ¿por qué estamos siquiera debatiendo si las vacunas, por ejemplo, generan autismo o no generan autismo? Como si el autismo fuera algo malo, es lo que nos ponen acá en los comentarios. Y pues sí, justamente es cambiar este chip completamente, desde el lenguaje mismo que tú utilizaste como neurodivergencia, no como enfermedad mental, ¿no? Entonces eso está como padrísimo. Alex tiene muchísima experiencia en autismo y como lo pueden ver en su canal, pues siempre mete como cositas de autismo. Chéquenlo, vale muchísimo la pena. Tenemos otras preguntas. Por acá hablan sobre qué horror justificar abusos así, como si el hombre fuera un animal salvaje sin control sobre sus deseos. Sobre estas, los casos de estudio que nos mencionaste y que en efecto pueden ser muy dañinos. Tenemos... hay muchísimas felicitaciones de un buen de personas, ya los leerás con más tiempo. Long Soul System, Gracias. trastornos disociativos. Lidia Cedillo también. Dice, ahorita andan con el Pink, que es una bebida rosa para mujeres que adelgaza, crece el busto, crece trasero, refuerza el sistema inmune, lo que nos habías mencionado como muy justo al principio, ¿no? Y pues hablan también muchísimo sobre el dióxido de cloro. En particular me gustaría que nos mencionaras más sobre el dióxido de cloro en neurodivergencias, porque por ejemplo mencionas que el cloro lo han utilizado en autismo, entonces ya está como terrible, qué horror, ya no solo COVID, ya ahora autismo, una neurodivergencia, la quieren manejar con esto. Sí, afortunadamente ahorita, al menos Google es bastante cuidadoso con eso, entonces cuando buscas curas de autismo, lo primero que hace es presentarte artículos haciendo énfasis en que no hay una cura para el autismo, en que no es una enfermedad, brindando información específica, pero si indagas un poco más en foros, en blogs, todavía hay mucha gente que promueve el uso del dióxido de cloro como cura para el autismo y desafortunadamente por el estigma que existe de que es algo malo, muchos padres de familia sí ponen muchos esfuerzos en buscarle una cura. Regularmente quien es más afectado por las características autistas es el entorno, no esa persona en sí. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta hasta que hay un entorno que nos hace saber que somos diferentes, que actuamos fuera de lo típico, que procesamos fuera de lo típico. Entonces son justo los padres de familia los que ven el comportamiento extraño, o los que ven la falta de ciertos comportamientos, son los que buscan este tipo de curas y, y, y pues, también aparecen dietas específicas que pues hay unas más o menos que no suenan tan descabelladas, por ejemplo, bueno, más bien que no suenan tan peligrosas como seguir una dieta cetogénica o como una dieta baja en azúcares, pero también hay otras que dicen que los niños autistas deben tomar leche de cabra porque esto mejora, sí, mejora algunas, bueno, ayuda a disminuir algunas características del autismo. Entonces, Completamente el tema de curas Fer, ya se nos estamos presentan metiendo muchas, por ejemplo, la de la cámara. el tema de Fer completamente, lo que mencionas ahorita, alimentación, ya estamos metiendo Es, alimentación, leche de cabra junto con autismo, o sea, ¿qué es esto? Ujú. sí, sí, sí. Para tratar y buscar curar el autismo se han ofrecido muchas curas. Aquí lo desafortunado es que muchos padres de familia que tienen poca información del tema, entonces, por ejemplo, yo sí meto en justo grupos de redes sociales de autismo a niños a los que sí se les trató de imponer una dieta específica para tratar su autismo. No me ha tocado ver testimonios de niños que hayan sido tratados terapias psicoanalíticas y justo aquí defienden que el autismo no es una enfermedad,
que tenga alguna explicación más allá de algún trauma en la infancia o de algún complejo no superado, crítica para sanar ese trauma y empezar a ver mejorías considerables en todas las características autistas. Es justo la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, ahí yo soy un caso de, no sé si éxito, pero por lo menos de un poco de progreso. Yo recibí terapia en habilidades sociales y sí me ayudó muchísimo a y establecer relaciones interpersonales. Y justo la terapia cognitiva no busca sanar ningún trauma, ni cambiar una alimentación, sino simplemente proveer de herramientas mis habilidades sociales, se atentó contra mi persona, siempre fue todo de acuerdo al protocolo. Es lo bueno, es lo bueno. Y también me parece muy interesante cómo esto lo mencionas en primera persona, porque tú como paciente y tú también como profesionista y como terapeuta utilizas esta rama. Acá también en el Sí. mismo sentido nos mencionaba Valeria BG, algo de cómo ven indeseable algo. Creo que se aprovechan de la desesperación de los padres. Lo que bien decías es que en efecto, pues estando desesperados, creo que hacemos muchas cosas locas. Igual nos hablan de los padres. Nos hablan también, algo que me encantó muchísimo. Lidia Cedillo nos dice, muchas gracias por la info de psicoanálisis. La neta andaba dudosa porque mi psiquiatra me salió explicándome mi situación usando al ello, al yo y al super yo, estos entes de los que nos hablaste ahorita, freudianos del psicoanálisis, y mis profesores de carrera en criminología, que dan clases de psicología, salen con referencias de ello, yo y super yo, como si fuese algo válido y actual. En efecto, pues sabemos que muchos de tus compañeros psicólogos pues dan clases muchas veces en medicina, dan clases en criminología, muchas carreras toman un poquito trabajo social de psicología y pues ahora sí que no tienen el amplio panorama ni tampoco la experiencia clínica que tú tienes. Entonces, pues ellos van a explicarle a los alumnos con lo que ellos saben. Y si son psicoanalistas, pues ya valió, ¿no? Entonces, pues está cañón. Y Rayel, Sí, bien o mal se sigue ligando mucho el psicoanálisis con la psicología. justo. Entonces, va a ser como frecuente que encuentren esta idea de que el psicoanálisis es psicología y es ciencia, porque parte de ahí, pero no, en realidad. Sí, justo por lo que decíamos, de que en su momento, que digo, ese momento fue hace casi 100 años, o un poco más, pues era algo novedoso por las explicaciones que ofrecía y porque se atrevió a hablar de temas que no eran en ese momento discutidos en la academia, pero pues ya después, con el paso de los años, pues poco a poco se puede desenmascarando, como pasa con esto. A mí me encantó la frase, creo que es insuperable, la que utilizaste de los psicoanalistas se quedaron como esperando sentados a que llegara la prueba científica, porque ellos estaban seguros de que iba a llegar con el tiempo y con la llegada de la neurocirugía y con la ciencia neuro, y nunca llegó después de tantos años. Entonces me encantó esa frase que tú utilizaste de, sí, pues jamás llegó la evidencia científica que ellos están buscando. Es tiempo de los saludos, nos está viendo tu hermano Nazul, saludos a Nazul, que a veces está en Quintana Roo y en Chetumal, y a veces está en Morelia, ahora creo que está en Iztapalapa. Pues saludos a Azul, que nos mandó ahorita muchísimos corazones y amor. Está Rubén, el astrónomo de aquí de Vivo. Miguel Ángel Vences, ¿conoces a Vences, Obi? Está Fonseca, Juan Carlos Fonseca, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Jesús Salas está aquí en la hermosa República de Polanco, creo. Iván Román, tu hermana Román, obvio, que quieres muchísimo. ¿Y quieres mandar algún saludo o algo para quienes te están viendo? Porque tienes muchos fans, mijo. Mucha gente nos ha estado mandando saludos y amor y comentarios. Gracias por externar sus comentarios y sus dudas, y gracias a Dibu por el espacio. Igual haciendo un poco de comercial a mis proyectos. Y también si hay gente LGBT, si hay gente trans, saben que Dibu es un lugar
en el que van a ser bien recibidos, en el que pues son espacios inclusivos. Y también tenemos pues el proyecto de Transmasculinidades MX para justo todos los chicos trans y transmasculinidades en general. Entonces, pues gracias a todos. Y Alex, y también creo que valdría la pena mencionar un poco rápidamente. Digo, lo mencionaste más o menos indirectamente, pero que también luego hay muchas páginas de internet que tienen como estas herramientas de autodiagnóstico, de que llenes ciertas Ay, preguntas y sí, digas, claro. si tienes tanto, tienes depresión, si tienes tanto, tienes... Y que algunas están basadas, me parece, ligeramente en pruebas psicométricas reales, pero realmente, hasta donde yo sé, tú nos puedes corroborar, no existe ningún software, bueno, al menos libre, que haga diagnósticos equivalentes al de un profesional, ¿cierto? Porque en Sí, efecto, no, Muchísimo. Si te gustan los tacos al pastor con piña, tienes trastorno esquizoide, casi, casi. O sea, no, cosas así. algo que hacemos mucho énfasis justo en los videos es que un diagnóstico solamente te lo puede dar un profesional especializado en el tema. No te puedes diagnosticar porque viste unos videos en YouTube y las características coincidían. No te puedes diagnosticar porque hiciste un test en internet y te dijeron que tienes depresión. Lo que hacen estos tipos de contenidos pueden ser herramientas útiles, porque si hiciste el test y te salió que tienes depresión, obviamente ese test no te está dando un diagnóstico, pero puede ser un apoyo a alentarte a que acudas con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra especializado en el tema. Si ves nuestros videos y sientes que tienes muchas características de autismo, pues obviamente nuestros videos no te están diagnosticando autismo, pero sí te pueden brindar herramientas para sospecharlo y entonces sí, acudir con alguien que pueda darte una mejor evaluación. Entonces, no, los test no diagnostican, de hecho, ni siquiera en psicología, las pruebas psicométricas, los test no te dan un diagnóstico, son una herramienta que apoya el diagnóstico. Al final el diagnóstico es multidisciplinar, se tiene que pues ver justo con el psicólogo, a veces incluso con un neurólogo, un psiquiatra, con la historia de vida, con varias sesiones de terapia, con los resultados de varias pruebas psicométricas. Entonces no es una tarea de una sola prueba o de una sola sesión. El diagnóstico es un proceso arduo y es un trabajo en equipo. Tú fuiste pionero en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en la FES Zacatlán, que es una unidad de la UNAM que está en la zona metropolitana de la Ciudad de México, para los que nos ven de fuera. Esta zona pues no tenía los servicios que tiene Ciudad Universitaria, que es donde tú estudiaste psicología, donde sí tenemos estos hermosos servicios, incluso telefónicos para ayuda. En la FES Zacatlán tú fundaste la sección entera que tiene que ver con identidad genérica, con orientación sexual y con toda esta parte. Entonces creo que, bueno, aparte de que me gustaría que nos platicaras de esa experiencia, que ha de haber sido muy difícil, muy enriquecedora, ¿cómo dar el primer paso? Creo que muchas veces a todos los pacientes de todas las áreas de la salud cuesta mucho trabajo eso. ¿Cómo tener esta parte? ¿Cómo dar el primer paso para decir, sí, necesito ir a terapia, sí, necesito hablar con un psicólogo, sí, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, cuando yo llegué a la FES fue justo dentro de la parte de promoción de la salud para brindar atención psicológica al alumnado en general. Eh, la FES Zacatlán está prácticamente en el Estado de México y no quisiera hacer una distinción clasista ni nada, pero sí hay una menor atención a la salud en general y a la salud psicológica en particular, al menos en ese campus. La adherencia al tratamiento es mínima, entonces todos los días apoyos psicoterapéuticos se registraban, pues ya, además de mí, había algunos otros psicoterapeutas, entonces se agendaba con alguno de ellos, pero pocas veces los chicos regresaban a una segunda sesión, o pocas veces se presentaban a la primera sesión. La mayoría de las veces simplemente era el impulso de pedir el servicio y no había un seguimiento. Pero curiosamente, de las personas de las que sí llegué a ver un poco más de seguimiento fue de la población LGBT. Entonces, mi primer caso, pues, al que pude darle un seguimiento fue justo de un chico
un chico gay que no sabía cómo salir del closet con su mamá, estaba en primer semestre de la facultad, realmente alguien joven, no sabía dar este acercamiento y tampoco tenía la información. Su carrera ni siquiera tenía que ver con las humanidades. Entonces, ahí el acercamiento, pues primero fue con el chico en particular, vienen las herramientas, brindarle la información. En la FES no había ningún tipo de información visual para brindarle, entonces tuve ahí que armarme yo solo un tríptico de información LGBT. Tampoco teníamos el apoyo de ninguna asociación, por ejemplo, como DIBU o como Infancias Trans, que tienen sus manuales, que tienen sus trípticos. En ese momento no lo había, entonces fue crearlo desde cero para poder darle al chico la información que necesitaba brindarle a su mamá para poder salir del closet y decirle, mamá, soy gay y ser gay significa esto, y desglosarle todo el panorama. Ya después empezaron a caer un poco más de chicos y pues el primer paso fue hablarlo con mi coordinadora. Al final, pues como parte del servicio social no puedes actuar tú solo como terapeuta, no es simplemente de, ok, yo voy y hago y deshago, sino fue de, ok, me llegó este chico con esta problemática y estoy seguro de que hay muchos más chicos con esta misma problemática y se podría atender justo de manera grupal, justo con algún tipo de taller informativo o alguna feria de información. Y pues fue la primera propuesta. Mi coordinadora me dio luz verde a medias, junto con otro chico, un pedagogo, también parte de la comunidad. Empezamos como a armar algunas cosillas. Entonces la propuesta fue hacer una feria de la diversidad sexual. Invitamos a AHF a hacer pruebas. El objetivo pues era dar algunos talleres de diversidad sexual y además hacer un ciclo de cine debate. Y fue justo en lo del cine debate donde hubo mayor trabas, porque pues quisimos proyectar películas, una lésbica, una gay, una trans, una bisexual, como para abarcar cada letra del acrónimo. No se nos permitió pegar pósters porque eran demasiado explícitos, o sea, pósters de las películas que se iban a presentar No porque manches que eran te demasiado tocó eso. explícitos. Todavía Entonces, en pleno... sí, No, qué horror. 2014, o sea, Sí, o sea, no, no. entonces, y sí se nos pidió que las películas que se proyectaran no tuvieran escenas demasiado fuertes, que fueran como películas más sutiles. Al final lo que proyectamos fue bastante comercial en realidad. Eh, por suerte aún así atrajo algo de gente, pero sí hubo trabas respecto a, no en el sentido de, no lo hagas, pero sí en hazlo sutil, hazlo hasta cierto punto pues no tan escandaloso, porque también cuando se hizo la propuesta, sí se pensó que se iba a hacer pues tipo marcha LGBT, entonces se pidió que no hubiera nada demasiado extravagante. Sí hubo pequeños destellos de discriminación, podemos decirlo así, o al menos de asumir cosas de la comunidad en general. Pero pues ya el evento se llevó a cabo, funcionó bien, entonces eso sí ayudó a animar a los chicos a acercarse más. Ya después de eso llegaron algunos otros chicos con las mismas inquietudes, salidas del closet o descubrimiento de la orientación o de la identidad. Entonces fue un proceso bonito, pero sí hubo algunas trabas. Pero respondiendo a la pregunta de cuál sería el primer paso, en este caso sí fue de tan... Excelente, pues súper difícil, definitivo. Entonces, permíteme ser siempre te andamos felicitando porque en serio la labor que haces es enorme, pero otra vez más felicitaciones porque en serio no es Gracias. fácil. Lo que has hecho no solo es un trabajo como profesionista y como ser humano, también es como activista. Todo esto son acciones de activismo bien duras y bien fuertes y bien difíciles. Entonces, pues qué bueno. Ay, nos sentimos tan orgullosos de ti. Y Fer, ¿qué querías agregar? Bueno, igual no sé si alguien de quien está en la videollamada del equipo de Dibu te quiere hacer alguna pregunta en particular sobre el tema que diste o más en general. Te la pueden hacer si quieren en el chat o pueden igual
prender su audio para hacerla. Ampliando más el tema de Fer completamente, que es alimentación, nos comentaron algo de, sí, al hijo de mi amiga le dijeron que hiciera una dieta sin gluten. Entonces, sí, lo que nos mencionabas justo de tantas cosas que hay relacionadas. Y sí, también como mencionan por acá, pues un gran problema que tenemos, que yo no diría solamente de México, porque digo, si han visto las noticias en Estados Unidos, por ejemplo, allá también está muy esparcido, es lo del pensamiento mágico y que eso a veces choca con el pensamiento científico. Y digo, lo vemos con los cubrebocas, que por ejemplo hay gente que se niega a ponérselos por razones francamente absurdas, pero que realmente lo hacen por esto. Y Rubén parece que también tiene una pregunta. Adelante, Rubén. Hola, buenas tardes. Espero que no se corte la pregunta en esta ocasión. Bueno, Adelante. antes que nada quisiera agradecer a Alex, la presentación fue muy generosa, muy ilustrativa sobre pues todos estos tratamientos en pseudociencias relacionados con psicología. Y bueno, mi pregunta es esta, mira, eh, las pseudociencias, digamos, siempre han sido un tema interesante para la gente que estudia, ¿no? Una carrera científica o de salud incluso, ¿no? Y cobra mayor relevancia en estos últimos tiempos por obvias razones de pandemia. Sin embargo, pues para muchos científicos consideran como una tarea difícil e infructuosa tratar de, digamos, tener un diálogo con gente que apoya o que practica estas situaciones, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, en algún momento un profesor que decía que un documental sobre Tierra plana que podría durar 1 hora se podría desmentir en 10 horas, ¿no? Es decir, tendríamos que explicar todo desde la matemática esencial, mecánica celeste, es decir, tardaríamos mucho tiempo en tener que tener una discusión donde desmintiéramos alguna falacia, ¿no? Pseudocientífica. Y en el ámbito profesional siento que hay un problema, porque no porque una persona que se dedique a la ciencia o a la medicina está exenta de caer en estas prácticas. Y me refiero, por ejemplo, ahorita a lo que tú mencionabas, que hay muchos psicólogos que promocionan estas prácticas como el coaching, o incluso, digamos, en temas más actuales, que fíjate que yo por mi formación no tengo muy bien el entendimiento de qué es lo que está pasando, pero he escuchado de médicos que critican que haya otros médicos que recomienden algunas fármacos en el tratamiento de personas con coronavirus, ¿no? En particular estoy aquí leyendo algo de un medicamento que llaman ivermectina. Pero a lo que voy con estos comentarios es lo siguiente. Uno, digamos, o al menos yo personalmente, cuando he discutido con personas que están muy, muy metidas en estas prácticas, he tratado de hacerlo con tranquilidad, evitar el paternalismo, es decir, tratar de sentir una especie de superioridad intelectual donde estás enseñando al otro. Pero me he dado cuenta que hay una especie de adoctrinamiento, es decir, hay muchas personas en el sentido de que tienen como una especie de paranoia de persecución, siempre son los mismos argumentos de que las farmacéuticas están controlándote o que ellos conocen, digamos, desde tu trinchera, desde manera de especie de adoctrinamiento de gente que está muy metida en su papel de defender estas prácticas? Creo que a veces la mejor solución sería, si tu objetivo es establecer un diálogo, pues sí sería acercarse como con las herramientas y la información que tú tienes y que pudiera contradecir aquella pseudociencia. Pero a veces creo que también es más efectivo evitar este tipo de confrontaciones, sobre todo si sabes que la persona está muy metida en su papel y muy metida justo en este adoctrinamiento, justo investigando riesgos de las pseudociencias. Me encontré con artículos de pseudociencias que hablan de cómo manejar el abordaje de personas que no creen o que no están de acuerdo, y te presentan todos los argumentos para defender tu pseudociencia. Entonces son cosas que ya tienen bien trabajadas, son cosas que ya tienen, pues como tú dices, muy adoctrinadas. Entonces, por más que hagas un acercamiento
honesto, con herramientas, con información, con fundamentos. Tienen como todo este catálogo de cosas que responderte. Entonces siento que ya no vale la pena. Al final estás hablando con una pared, básicamente. Entonces creo que si se quiere hacer algo al respecto, conviene más acercarte a gente que está dudosa a practicarlo o no, y a ellos sí brindarles la información, con ellos sí poder establecer a un diálogo, que hacerlo frente a la persona que te está ofreciendo la pseudociencia. Bueno, sí, entiendo, digamos que, digamos, desde el punto de vista de un individuo, con un individuo no, tal vez es cierto, pero, por ejemplo, si tuviéramos que dialogar con alguien que toma decisiones, ¿no? Eh, Gobernantes, ¿no? O médicos, ¿no? Entonces, digamos, donde no es tan fácil decir, pues no te digo nada para no convencer, pero, digamos, si tú tuvieras que enfrentarte, bueno, la palabra puede ser no confrontativa, sino tuvieras que dialogar con alguien que toma decisiones que, digamos, van más allá de sus propias creencias, ¿cómo lo abordarías? Pues aquí sí prefiero invertir las 10 horas en explicarle cómo desmentir aquel documental o cómo desmentir esta teoría. Ahí sí estamos hablando de que no solamente está en juego la persona usuaria en cuestión, sino un grupo grande de personas que podrían verse afectadas. Entonces creo que ahí sí vale la pena invertir ese tiempo, ese esfuerzo en obtener como todas las explicaciones, todos los fundamentos, todos los sustentos a una verdadera teoría científica para desmentir la pseudociencia. Gracias. Sí, Rubén, en ese sentido, pues desmentir pseudociencias y creencias es como todo un tema en sí, porque pues es como una gran chamba que tenemos quienes hacemos divulgación y quienes, por ejemplo, Martín que vino la semana pasada desde el escepticismo, pero lo que sí he visto, así como a grandes rasgos, que es lo que más recomiendan, es de que cuando vayas a desmentir algo de forma más casual, siempre empieces como por el hecho verídico antes de hablar del hecho falso, porque a veces la gente se queda con lo primero que les dices. O sea, por ejemplo, si vas a hablar de los mitos de la vitamina C, entonces abres diciendo, la vitamina C es un nutriente necesario para el desarrollo adecuado. Después sigues diciendo, la vitamina C no previene tal cual ninguna enfermedad en específico, pero sí se necesita para que podamos tener nuestro sistema inmune óptimo. Es decir, lo que ahí sugieren mucho es que enfatices mucho la información verídica y la falsa la menciones, pero así como de lado. Pero de nuevo, como dice Alex, es un tema como súper complejo porque también tiene que ver justo la psicología de la persuasión, la psicología de masas, cómo les llegó esta información, si a lo mejor la información tiene una carga emocional, es decir, es como todo otro tema que probablemente demos una charla de eso específicamente más a futuro. Pero sí, justo como dice Alex, también depende mucho del caso. O sea, no te vas a poner a discutir. Bueno, a lo mejor sí, si no tienes nada que hacer, en los comentarios de alguna publicación con alguien que está duro y dale de que, no sé, te van a meter un chip con la vacuna. Pero a lo mejor si es un amigo tuyo que se acerca contigo así con confianza y te dice, oye, yo leí, por ejemplo, no sé, seguramente te ha pasado, Alex, ¿no? De los estilos de aprendizaje. ¿Viste este test que dice que yo soy un aprendedor, ¿cómo se dice? Auditivo. Eso es cierto. Y ya cuando es un amigo que llega contigo con la confianza, pues ahí es diferente, como dice Alex, porque te puedes sentar, explicar, o sea, varía un poco. Y también tenemos otra pregunta por acá en vivo desde Rodrigo. Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Muy, muy interesante escuchar. Oye, bueno, a veces cuando hablamos de pseudociencias, siempre nos imaginamos como personas charlatanes cayendo a las pseudociencias, pero nosotros, hasta personas que uno dice, él es súper científico, él no va a caer en ninguna pseudociencia, cae redondito, ¿no? Y a veces es por fenómenos psicológicos que tenemos, ¿no? Tal vez eso es como para otra charla, pero ¿podrías hablarnos un poco de qué cosas podrían influir psicológicamente en que las personas
por ejemplo, se resista, porque hay veces que las personas no quieren cambiar su opinión, no porque bueno, sí es porque estén adoctrinados a veces, pero no es porque tengan la intención o sea, como una intención maléfica, porque hay algunas personas de los pseudocientíficos que sí, bueno, que sí tienen ya o sea, hay personas que hacen pseudociencia por una agenda que es ganar dinero, ¿no? Y hay personas que caen en las pseudociencias, pero es difícil como que cambien su opinión, ¿no? Pero hay muchos fenómenos psicológicos que te llevan a caer en la pseudociencia en primer lugar y mantenerte ahí. No sé si puedes hablar un poco de esto. O no, o no me Bueno, expliqué bien. me imagino que te refieres a que sí hay gente más propensa a creer en prácticas pseudocientíficas que otras, y esto principalmente se le atribuye a, no exactamente un tipo de sugestión, pero sí a cierta predisposición, ya sea por la necesidad de encontrar una explicación, ya sea porque estamos en un momento de vulnerabilidad. Por ejemplo, no tanto dentro del lado de las pseudociencias, sino desde la religión. Regularmente las personas que llegan a hablarte de que Dios les cambió la vida son personas que se encontraban en un momento muy vulnerables de sus vidas, o incluso sí, también muchas personas que caen en prácticas de pseudoterapia es porque se encontraban en momentos muy vulnerables de sus vidas, en momentos de desesperación, en momentos donde realmente escucharon lo que necesitaban escuchar. Entonces, si tú en ese momento necesitabas escuchar que hay un futuro, que hay una esperanza, que eres valioso, y no te lo están diciendo por ningún otro lado, pero sí te lo está diciendo esta pseudociencia, en particular esta pseudoterapia, eres más propenso a creerlo porque es lo que necesitas. Y ya ni siquiera es como con fundamentos científicos como tal, sino humanamente, en ciertos momentos de vulnerabilidad, de desesperación, vamos a tender a creer lo que nos dé la respuesta en ese momento específico. Entonces, no, yo no me iría tanto a fenómenos de persuasión en Bueno, Pero sí, ok. económica, ahorita lo que es. como Pero sí hablando, que es lo que... ciencia, sí es más buscar como la utilidad o como buscar. Gente, o sea, en general, o que tú hayas notado, ¿sabe diferenciar entre algo que saben y algo que creen? O sea, ¿saben diferenciar entre una creencia y algo que en realidad saben o no ven diferencia en algunos casos? Depende mucho de la persona en cuestión. Al final, los hechos y creencias, va a sonar un poco tonto el ejemplo, pero hay una escena en la película de Intensamente que me gusta mucho, que es cuando se mezclan las tarjetas de hechos y las tarjetas de ideas, porque es algo que pasa muy comúnmente. La gente tiende a confundir los hechos y las ideas. Entonces, una idea la toma por un hecho, entonces por el simple hecho de que yo la creo, ya la convierte en un hecho, y justo eso sí también se hila mucho a las neurociencias, a las pseudociencias, porque el simple hecho de que yo crea en esto lo hace verídico para mí y te lo comparto como verídico porque creo en ello. Entonces, para muchas personas sí es fácil sí es difícil diferenciar entre un hecho y una idea. Se necesita, en el caso específico de las pseudociencias, tener como las herramientas pues que mencioné para saber distinguir entre si lo que estoy escuchando me suena creíble o realmente es creíble. Muchas gracias. Pues sí, Alex, como mencionan, hay muchas cosas ahí que luego es complicado encontrar.
sobre todo porque también, como dijiste en algún momento, la salud mental pues es algo relativamente nuevo en el sentido de que la gente lo tome más en serio, porque pues aún en los 90 era visto como algo muy, incluso ahora creo, en menor medida muy tabú, muy como de, ay, es que eso no es importante, eso es como, sobre todo por ejemplo en temas de depresión, ansiedad y cosas que tienden a menospreciar. Pero justo creo que una parte buena de esto también es, como dices tú, de que la gente sepa identificar a dónde recurrir, recibir el acompañamiento que necesita y que también sepa distinguir entre si realmente le... Pero creo que también, no es pseudociencia tal cual, pero creo que también hay un punto donde tienen que... donde es válido decir, esta terapia no me está sirviendo a mí, entonces puedo Sí. cambiarla. Y no es porque sea pseudocientífica, es porque simplemente hay distintas terapias con distintas aproximaciones. Sí, claro, cada modelo terapéutico sí tiene como diferente manera de ser practicado o incluso dentro de del mismo modelo terapéutico, cada terapeuta tiene su estilo y es completamente válido decir que un terapeuta o el trabajo de un terapeuta no te está funcionando y eso no es un atentado ni contra el terapeuta ni contra el modelo terapéutico en sí, sino simplemente no te está funcionando a ti en específico, pero sí, eso no lo convierte ni en pseudociencia ni en pseudoterapia. Simplemente en ese momento tú necesitas un abordaje distinto o tú necesitas un acercamiento distinto y de hecho me pasó. Yo estuve un tiempo con una terapeuta sistémica, no me funcionó, no porque no tenga fundamentos la terapia sistémica, sino porque yo no necesitaba terapia sistémica, necesitaba terapia cognitivo-conductual. Entonces esto no desacredita ni a una ni a otra, simplemente van a haber procedimientos y terapias que te funcionen mejor de acuerdo al problema específico que quieres tratar o de acuerdo a incluso tu propio sistema de creencias. Excelente, pues entonces den el primer paso, todas las personas que nos están viendo, todas las personas que necesitan ayuda, apoyo, den el primer paso, dense la oportunidad de conocer a Alex a través de sus palabras, a través de sus escritos, de sus videos, ha dado muchas entrevistas y también tiene el blog, entonces lean a Alex, dense oportunidad de conocer a Alex. Y unos últimos saludos, José Luis Navarro de Guadalajara nos manda saludos, tu tía Cande. Y Lidia Cedillo nos hace una aportación muy interesante sobre estos tiempos de COVID. Lo pueden leer en los comentarios, ¿sale? ¿Algo más que quieras agregar, mijo, antes de cerrar la transmisión? Pues nada, justo nunca se queden con la duda, siempre investiguen más, no se queden con la primera idea que les surge de cualquier tema, esto aplica a ciencia, pseudociencia, siempre busquen investigar más, conocer más, es la única herramienta que tenemos para combatir pseudociencias, para combatir desinformación, siempre la información va a ser la mejor herramienta para lo que sea. Muy bien, Alex. Entonces, muchas gracias a Alex y a quienes nos acompañaron en esta transmisión y pues nos veremos la próxima semana aquí en nuestras charlas semanales que les traemos desde Dibu AC. Ahí está acá. Gracias. Gracias, bye. Y